Hace algunos años fue publicado en la revista Guide un cuento infantil muy perpicaz. La historia se centra en un niño huérfano llamado Dennis, quien fue adoptado por una familia en la época medieval. Dennis odia apasionadamente al rey de su tierra porque cuando sus padres se enfermaron, los soldados del rey se lo llevaron y nunca volvió a verlos. Mucho después supo que el rey los separó para evitar que las personas sanas padecieran los horrores de la peste negra. La verdad acerca del rey liberó a Dennis del odio que había albergado casi toda su vida. El rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos. Agradecido con el Señor porque Él nos permite podernos reunir a través de esta plataforma para poder estudiar. Espero que usted haya venido preparado con su Biblia, con su lección, con algo con que tomar notas. Si lo ha hecho, bueno, acompáñeme entonces a poder orar reverentemente y así podemos invitar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él nuestro Maestro. Acompáñeme, por favor. Querido Dios y Padre que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias, Señor, primeramente porque nos da la vida. Y también le damos gracias, Señor, porque es usted el que hace posible reunirnos a través de esta plataforma para poder estudiar. Ayúdenos, Señor, a entender. Denos sabiduría de lo alto, pero sobre todo denos el deseo de retener y de practicar. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios que nos ha permitido llegar aquí a esta plataforma para poder estudiar, amigos, hermanos. Como pudimos ver, esta lección se trata de ¿qué más pude hacer? Es una pregunta. Y la pregunta, pues, en este contexto viene de parte de Dios. ¿Qué más pude hacer? Y la historia de introducción acerca de Dennis, de ese odio que tenía contra el rey, porque el rey se había llevado de una manera u otra a sus padres cuando ellos estaban enfermos. Lo que Dennis no había captado era que el rey había hecho esto para evitar que otras personas se contagiaran de esa terrible enfermedad. Pero cuando Dennis se dio cuenta de las intenciones del rey, su corazón descansó porque pudo entender al rey y perdonar y sacar todo ese odio que traía dentro, sabiendo ya de que el rey había actuado siempre en todos los casos por amor a su pueblo. Hoy en día hay muchas personas que ven a Dios como así como lo ve Dennis. Así como Dennis miraba a ese rey, muchas personas ven a Dios. Porque el mal que a veces han presenciado o experimentado los lleva a odiar a Dios o a negar la existencia de Dios. Y muchos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando hay sufrimiento? También se preguntan, si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? El conflicto cósmico del cual estamos estudiando nos da más luz sobre esta cuestión crucial. Pero a pesar de esa luz que el conflicto cósmico nos da, todavía quedan varias preguntas. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuesta no satisfacen, nosotros podemos mirar a Jesús en la cruz y podemos ver en Él que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas que siguen y que no tienen respuesta. El versículo para memorizar que se va a encontrar este día
Lo encontraremos en Juan 18:37. Allí dice de la siguiente manera: le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: ¿tú dices que soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Bueno, démosle la vuelta a la paginita de estudio y vamos a ir a el día domingo y vamos a ver allí a Cristo el vencedor. Porque esta historia ya está contada para nosotros a través de la Biblia. Esta historia ya sabemos el fin y quién gana, quién es el vencedor. Y claramente a través de toda la Escritura, y para alegría nuestra, Cristo es el vencedor. Esto a pesar de que hay un enemigo en acción. A este enemigo que el propio Cristo se refirió a él como el usurpador, el príncipe de este mundo. Aunque Cristo se refiere a este usurpador como príncipe de este mundo, el verdadero rey del universo es justamente Jesucristo. Es Jesús quien vence por nosotros. Y en Él podemos obtener la victoria, incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento. La obra de Cristo es la que contrarresta al enemigo en todo momento. Y hemos visto que las Escrituras describen al diablo como el engañador del mundo entero desde el principio. Pero también lo describe como el calumniador, el acusador de Dios y de su pueblo en el cielo, como el gobernante usurpador de este mundo, y tiene varias descripciones que son claras. Pero ya que tenemos la descripción del enemigo, ¿qué nos dice este texto de Juan 18:37, que fue el versículo para memorizar, acerca de la obra de Cristo para contrarrestar los engaños del enemigo? ¿Y qué significa el hecho de que Jesús es rey? Mire cómo dice Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y aquí miramos que aunque las Escrituras enseñan que Satanás es el archiengañador, el calumniador, el acusador, el usurpador, y que es gobernante de este mundo, también las Escrituras enseñan que Jesús ya venció a Satanás en todos los sentidos. Primero, porque Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad, contrarrestando al mentiroso, ¿verdad? Al que miente desde el principio. Segundo, que por medio de la cruz Jesús demostró de manera suprema la justicia y el amor perfecto de Dios. Mire lo que dice Romanos 3:25-26. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin del que el que es justo y el que justifica al que de la fe de Jesús. Y Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, claramente refutando las calumnias del diablo. Apocalipsis 12:10 y 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
que menospreciaron sus vidas. Tercero, Jesús finalmente destruirá el reino del diablo. Quien sabe que le queda poco tiempo, como lo dice Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuarto, Cristo reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15 dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en última instancia, e independientemente de lo que haga Satanás, Satanás ya es un enemigo derrotado. Mirando esto, la clave para nosotros consiste en reclamar cada día, momento a momento, la victoria lograda por Cristo en nuestro favor y las promesas que la cruz nos ha ofrecido. Sabemos qué bando resultará victorioso en el gran conflicto. La pregunta es, ¿cómo determina esto nuestras decisiones cotidianas que nos van a dejar ver claramente en el bando en el que estamos? ¿Y cómo podemos nosotros entonces asegurarnos de estar del lado correcto, del lado vencedor, incluso ahora? Pasemos al día lunes. Y en el día lunes vamos a ver que el que es justo y justifica. Si ya llegó hasta aquí, tómese un segundo, dele like al video, compártalo, para que otros hermanos y otros amigos puedan estudiar con nosotros. El que es justo y justifica. Bueno, como hemos leído, la obra de Cristo deshace en todo momento la obra de Satanás. Según Juan 3:8, Jesús vino para destruir las obras del diablo y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, dice Juan 3:8. Y Hebreos también menciona esto, Hebreos 2:14, ¿verdad? Sin embargo, la derrota total del dominio del enemigo ocurrirá en dos etapas. Primero, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. Luego, Satanás y su reino serán destruidos. ¿Qué nos dan a ver los siguientes pasajes acerca de la forma en que Cristo demuestra la falsedad de las acusaciones del diablo? Miramos los pasajes primero de Romanos 3:23 al 26. Dice claramente, por cuanto todos pecaron, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que se justifica al que es de la fe en Jesús. Estos pasajes, amigos, hermanos, son hermosos. Nos dejan ver muchas cosas. Mire otro pasaje que nos dice también acerca de lo que Dios hace por nosotros. Romanos 5:8. Texto súper conocido. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Claramente, la obra de Cristo refuta las calumnias del diablo. Ya hemos estudiado y hemos visto que el enemigo afirma que Dios no es plenamente justo y que no es amoroso. Pero cuando vemos las pruebas, Dios proveyó en la persona
de Cristo la máxima manifestación de la justicia y el amor divino, y lo hizo por medio de la cruz. Después de la muerte de Jesús en la cruz, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado y todos sus planes y todas sus maquinaciones quedaron desenmascaradas delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios. Había perdido la consideración de los seres no caídos, de los seres celestiales. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 12:10 al 12 y lo hacemos a la luz de Génesis 3:15, este pasaje nos va a dar todavía más luz sobre el significado cósmico de la victoria de Cristo en la cruz. Apocalipsis 12:10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Comparemos esto y veamos cómo Génesis 3:15 entonces nos da más luz para entender este asunto del conflicto cósmico. Génesis 3:15, también pasaje conocido, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. La historia de la redención provee abundante evidencia de que podemos confiar en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todas las personas implicadas. Es que claramente el Dios de las Escrituras siempre hace lo bueno y preferible con los medios con los que dispone en medio de este gran conflicto. Miren Génesis 18:25 lo que dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Están narrando acerca de la destrucción, ¿verdad?, del Señor, que tuvo que hacer para detener el pecado. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él, es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Y hablando de cómo Dios, ¿verdad?, es perfecto en todas sus decisiones y sus caminos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él, es justo y recto. Aun cuando hace destrucciones como la que se escribía aquí de Sodoma y Gomorra, Dios lo hace, ¿verdad?, por amor y para proteger a todas las personas que estaban iban a ser afectadas por el pecado. Primera de Samuel 3:18 dice que entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada, y Elí dijo: Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Aquí es cuando Samuel le cuenta el sueño a Elí, ¿verdad?, de lo que le iba a suceder, debido a que él no había confrontado a sus hijos, no los había reprochado por la maldad que estaban haciendo, no había tomado su autoridad como sumo sacerdote, ¿verdad?, que era Elí. Y entonces Samuel le dice lo que el Señor va a hacer, y a Elí no le queda algo más que decir: Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. O sea, como decir, Dios sabe todo y Dios hace como mejor le parece porque Él es perfecto. Salmos 145, 17, Salmos 145, 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. O sea, Dios es justo, Dios es misericordioso en todo lo que hace.
Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aquí el rey Nabucodonosor reconoce la perfección del Señor. Vamos a ver ahora qué dice Habacuc 1:13. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Habacuc 1:13. Y Apocalipsis 15:3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. O sea, aquí podemos ver una descripción del Señor. Todo lo que hace es perfecto, todo lo que dice es justo, todas las obras que hace son en favor del bien. Ahora, ¿por qué es esto importante? Que en el conflicto cósmico se demuestre que Dios se caracteriza por la justicia y el amor. Cuando reflexionamos acerca de la cruz y de todas las obras de Dios en el plan de la redención, esto nos ayuda a ver y a confiar en el amor de Dios, porque estamos mirando las obras que Dios ha hecho. Y esto nos va a ayudar a confiar en medio de las dificultades y aún en medio del sufrimiento. Vamos entonces a pasar a el día martes. Y el día martes, hermanos, nos va a hablar del cántico de mi amado. El cántico de mi amado. Y este día vamos a ver algo que ya lo hemos tocado en estas lecciones anteriormente, acerca de el amor y la justicia de Dios. Dios se ha manifestado asombrosamente su amor y su justicia en medio, amigos y hermanos, de este conflicto. Sin embargo, algunos podrían preguntarse: ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir? ¿O debería Dios eliminar el mal de una vez para siempre? Pero como ya hemos estudiado, sabemos que el trasfondo del conflicto cósmico muestra el respeto de Dios por el libre albedrío. Ese libre albedrío que es necesario para que pudiera existir una relación de amor perfecta entre Dios y la humanidad. Además, Dios se ciñó a ciertas limitaciones morales o reglas de enfrentamiento en el contexto de una disputa cósmica acerca de su carácter, algo que solo puede resolverse mediante la demostración de su amor. ¿Por qué? Porque la acusación era esa. La acusación no era: bueno, Dios tiene poder, sino que la acusación era que Dios era injusto y que no era amoroso. Entonces, para resolver esto, se tenía que hacer una demostración de amor, y Dios la hizo a través de su Hijo Jesucristo. Miremos lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 1 al 4. Y vamos a preguntarnos aquí: ¿quién habla en estos versículos? ¿De quién habla Isaías? ¿A quién representan la viña y el viñador? ¿Qué significan las acciones del viñador en favor de la viña? Y al final, ¿cuál es el resultado? Versículo 1 dice de Isaías 5: cantaré a mi amigo la canción de mi amado cerca de su viña. Mi amigo tenía una viña en una fértil ladera. La había desherbado y despredegado. Luego había plantado en ella vides escogidas, había edificado en ella una torre y también había labrado un lagar. Esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres.
Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más podía haber hecho por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué pues, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? En estos versículos, Isaías canta una canción acerca de su amada, caracterizada aquí como una viña. O sea que la canción de su amada está representada por una viña. El dueño de la viña es Dios mismo. Y la viña aquí representa al pueblo de Dios. Pero las implicaciones pueden aquí ampliarse e incluso incluir la obra de Dios en este mundo. Según estos versículos, el dueño de la viña, o sea, Dios, hizo todo lo que razonablemente cabía esperar para asegurar el florecimiento de su viña. Y ya que Dios había hecho todo, esta viña debería de haber producido buenas uvas. ¿Pero qué pasó? Únicamente produjo uva silvestre, que en otras traducciones claramente dice que fueron uvas sin valor, o sea, algo que no valía. La expresión hebrea que se utiliza, traducida literalmente, es un fruto apestoso. O sea que el dueño de la viña, Dios, hace todo lo posible para que esta viña dé unas uvas buenas, pero lo que sale de todo esto, y es fuerte decirlo, pero pues así está en lo original, ¿verdad? En el lenguaje original. Lo que dio esta viña fue un fruto apestoso. O sea, en otras palabras, la viña que Dios plantó produjo uvas podridas. Y en Isaías 5:3, Dios mismo invita a las personas a juzgar entre él y su viña. O sea, Dios invita al pueblo a que venga a ver y, como quien dice, bueno, díganme qué hice erróneo yo aquí. O sea, júzguenme, yo he hecho todo como lo tenía que hacer. Júzguenme ustedes a ver si yo he fallado. Y en Isaías 5:4, Dios plantea la pregunta más importante de todo este relato. Y lo hace en esa forma de pregunta, o sea, bien marcada. Y él mismo dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? O sea, ¿qué más puedo hacer yo? Dice Dios. Y si yo ya lo había hecho todo, yo esperaba que diera uvas buenas, pero ha dado uvas podridas. Y ahora la pregunta que nos debemos de hacer nosotros, ya mirando todo el contexto, es ¿qué más pudo hacer Dios? Y lo asombroso aquí es que incluso Dios mismo pide que evalúen lo que Él hizo. O sea, es tan justo, ¿verdad? Porque nadie tiene en este mundo la moral para venir y cuestionar a Dios. Pero Dios, sabiendo que Él es perfecto y que hizo todo lo que se tenía que hacer, dice, vengan, evalúenme, díganme qué he hecho yo. O sea, si yo hice todo, ¿por qué entonces este fruto podrido? Y cuando extendemos esta pregunta más allá y más profundamente, miremos a la cruz, donde Dios se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Y entonces miremos esas palabras de Isaías. O sea, ¿qué más podía hacer Dios por la viña que Él no haya hecho? O sea, ¿qué más pudo hacer Dios por nosotros si lo hizo todo? Y este toma un significado asombroso ya cuando lo leemos en ese contexto. Porque Dios hizo completamente todo
Y al mirarlo en la cruz, Él espera y aceptar esa cruz, aceptar el sacrificio de Cristo. Él espera que nuestros frutos sean buenos y no sean frutos apestosos. Y tenemos que pedirle a Dios que sea Él el que continúe obrando en nuestra vida para que nuestros frutos sean buenos. Mire, el diablo se encarga de que nosotros nos excusemos cuando estamos dando frutos podridos y empezamos a buscar culpables, así como en el Edén, ¿verdad? La mujer que me diste le dice a Dios a Adán, y la mujer dice la serpiente. O sea, y a veces caemos en ese juego del enemigo. Y es posible que en este momento nosotros estemos dando frutos podridos. Pero en este estudio, la invitación de Dios es: mira la cruz. Ven aquí. Yo te puedo ayudar. Y lo asombroso de Dios es que Él nos amó antes de que nosotros le amáramos. O sea, que Él no nos ama porque nosotros le amamos, sino que sabiendo que aunque somos pecadores, Él murió por nosotros. La parábola de Cristo dice el día miércoles acerca de la viña. Y ahora vamos a ver la parábola de Mateo 21 acerca del dueño de la viña. Jesús retoma el relato donde lo dejó Isaías capítulo 5 y nos va a dar una luz adicional sobre el carácter y las acciones del viñador en favor de su viña. Vamos a buscar Mateo 21. Leeremos versículos 33 al 39. Pero siempre teniendo en mente la pregunta de Isaías 5:4. Se pregunta qué más se podría haber hecho por la viña y que no se haya hecho antes. Mateo 21, 33, 39 dice: oigan otra parábola. Había un hombre dueño de un campo quien plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Y los labradores, tomando a sus siervos, a uno lo hirieron, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos en mayor número de los primeros, e hicieron lo mismo. Por último, les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémoslo y tomemos posesión de su herencia. Lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. En esta primera parte de la parábola de Cristo cita directamente el canto de Isaías 5 acerca del viñador y su viña. Ahora Jesús añade luego que el dueño de la viña la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Versículo 33 del Mateo 21. Pero cuando el dueño de la viña envió 2 veces a sus siervos a recoger el producto, a estas personas a las cuales él les había arrendado su viña, los golpearon y los mataron a esos siervos que el dueño había enviado. Este es en referencia a todos los profetas que Dios había mandado anteriormente al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios los había a unos golpeado, a otros los había matado. Pero la parábola dice que finalmente envió a su hijo, o sea, envió a Jesús, Dios pensando que tendría respeto acerca de Jesucristo. Pero ¿qué sucedió? Que también asesinaron a su hijo después de decir: este es el heredero, vamos a matarlo, así nos quedaremos con su herencia.
Y dice el libro de Mateo que lo sacaron de la viña y lo mataron. Y la pregunta vuelve a resonar. ¿Qué más podía Dios hacer? Si el Padre nos amó tanto que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga la vida eterna, como dice Juan 3:16. El Padre nos amó tanto y dio a su Hijo. Si el conflicto cósmico es del tipo sugerido aquí, ese conflicto no puede resolverse prematuramente mediante el ejercicio del poder divino, sino que requería primero una demostración pública del carácter de Dios. Y esta demostración pública ha sido expuesta en última instancia en la obra de Cristo. En la obra de Cristo. O sea, ¿qué más podríamos pedir nosotros? Después de que Dios se entregó a sí mismo en Cristo para morir por nosotros, para poder así Él justificarnos sin comprometer en modo alguno su justicia y su amor. La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. Si Dios hubiese dispuesto de una alternativa preferible, ¿acaso no la habría elegido? Miren, aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, Dios es quien sufre más. Cuando nosotros miramos a la cruz, podemos en efecto ver el sufrimiento y el dolor que el pecado ha producido a Dios mismo. Si hay alguien que ha sufrido en este conflicto y ha padecido más, es Dios mismo. Sin embargo, tan sagrada es la libertad al amor que Cristo estuvo dispuesto a soportarlo todo para nuestro bien. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. ¿De quién eran las enfermedades y los dolores que Cristo cargó en la cruz? De nosotros. O sea, ¿qué nos dice entonces esto acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que le ha costado nuestra salvación? Es por eso que en otro párrafo de la Escritura el apóstol Pablo dice: ¿cómo descuidaremos grande salvación? O sea, ¿cómo lo haremos si ya entendemos el costo que tuvo nuestra salvación? Esta semana terminaremos el estudio con la vindicación del nombre de Dios. Y a mí me parece que es una manera grande y perfecta de terminar el estudio de esta semana. Porque veremos que en última instancia el nombre de Dios resulta plenamente vindicado mediante la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de la redención, en el plan de redención, pero también en el plan de la justicia y el amor perfectos de Dios, que se manifiestan más allá de toda duda razonable. Si aquí recibe Dios al final el sello
de la redención sin ninguna milésima de duda del amor y la justicia perfecta de Dios. Leeremos los pasajes de Romanos 3, 1 al 4, pero ahora lo vamos a hacer también a la luz de Isaías 5, 3 y 4, porque aquí se nos va a enseñar acerca de la vindicación de Dios en este conflicto cósmico. Romanos 3, 1 al 4 dice, nos va a decir qué ventaja tiene pues el judío o qué beneficio hay en la circuncisión. Mucho en todo sentido. Primeramente, que las palabras de Dios le han sido confiadas. ¿Qué pues si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y mire lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 5 y el versículo 3 y 4. Dice, ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía haber hecho por mi viña que yo no haya hecho por ella? Porque pues esperando yo que diera buenas uvas, ha dado uvas silvestres. En Romanos 3 e Isaías 5 vemos que Dios invita en un sentido limitado a las criaturas a juzgar su carácter, aunque no tengamos derecho ni estemos en posición de nosotros poder hacer eso. Al final, cuando todos los libros sean abiertos, cuando nosotros podamos ver la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto, Él quedará vindicado ante toda la creación inteligente, ante todo el universo. Pero ¿qué enseñan los siguientes pasajes sobre la vindicación final del nombre de Dios? Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 6, dice, después de estas cosas oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues Él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y por segunda vez dijeron, aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. Y se postraron los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo, amén, aleluya. Entonces salió del trono una voz que decía, loen a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le temen, tanto pequeños como grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, diciendo, aleluya, porque reina el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. En toda la Escritura, Dios muestra preocupación por su nombre. ¿Por qué muestra preocupación por su nombre? Porque no podemos tener una relación de amor profundo con alguien cuyo carácter detestamos o en alguien en quien no confiamos. La reputación de Dios es súper importante. Al igual que la reputación nuestra como hijos suyos. Imagínense si alguien viene y le dice a su cónyuge o a su futuro cónyuge y le empieza a contar mentiras horribles acerca del carácter de esta persona. Yo creo que haríamos nosotros lo que fuera necesario para llegar a la verdad y para contrarrestar tales afirmaciones.
porque si son creídas, pondrán fin a nuestra relación de amor. O sea, en última instancia, Dios resulta vindicado en la cruz y a través de todo el plan de redención. En el juicio previo al advenimiento, Dios es vindicado ante todo el universo. Luego, en el juicio posterior al advenimiento, durante el cual los redimidos incluso juzgaremos a los ángeles que se rebelan. Así lo dice 1 Corintios 6, 2, 3. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, son indignos de juzgar pleitos tan pequeños. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Dios también será vindicado, ya que los redimidos habrán tenido la oportunidad de revisar los registros y ver por sí mismos por qué Dios actuó como lo hizo. O sea, podremos nosotros mirar un día y obtener la respuesta a cosas que ahora no entendemos, pero entenderemos por qué Dios actuó de esa manera en ese momento. Y entenderemos que todas las decisiones de Dios fueron simplemente perfectas, justas y amorosas. Y déjenme decirles que todos nosotros tenemos muchas preguntas que necesitan respuesta. Antes de que todo termine, todas esas preguntas serán contestadas. 1 Corintios 4, 5 dice así: que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidente las intenciones de los corazones. Entonces tendrá cada uno alabanza de parte de Dios. O sea, Dios traerá respuesta a todas las dudas que hoy tenemos. Pero con todo lo que hemos estudiado esta semana, tenemos ahora la certeza de que se puede confiar en Dios aún en medio de la incertidumbre y del dolor y del sufrimiento. Podremos confiar en Dios. Finalmente, toda rodilla se doblará ante Cristo y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todo esto es parte de la vindicación del carácter de Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, hermanos, amigos, por haber llegado hasta el final. Compartan ese estudio que es súper bueno para todos nosotros, para entender, porque posiblemente estemos pasando por una situación difícil que no miramos el por qué, cómo y cuándo. Pero todo esto nos ayudará a seguir confiando en Dios. Nos vemos la próxima semana. Si el Señor no ha regresado, si Él lo permite. Pero mientras tanto, si decimos que amamos a Dios, amemos a nuestro prójimo. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.